Hermanos, muchas gracias por acompañar. Brevemente quiero mostrarles este libro, ya tenemos a mano, este es el libro de Evangelismo y Discipulado. Tiene 10 lecciones, las primeras 5 lecciones son para llevar a los pies del Señor a la persona con quien podamos sentarnos a estudiar. Esto está, hermanos, hecho como para que sea utilizado como un instrumento para nosotros, para invitar a nuestro amigo, a nuestra amiga, a nuestros primos, hermanos, tíos, tías, aquellos de quienes gozamos su confianza y que no sabemos cómo hablarles más del Señor. Bueno, este libro, hermanos, nos da la posibilidad de sentarnos semanalmente con esa persona a desarrollar las lecciones. Y las lecciones están direccionadas para que las primeras 5 lleven a la persona a convertirse al Señor Jesucristo. Es decir, la lección 6 no se puede desarrollar si nuestro, por decirlo así, estudiante no toma decisión por el Señor. Inclusive, en la lección 5 al final, si vos te das cuenta que la situación no es la ideal, te da la posibilidad de encontrar una forma de llevarte otra vez atrás. Un poco para volver a hablarle a la persona sin que él se dé cuenta o ella de que estamos tratando de que entienda el mensaje. Y una vez que haya entendido el mensaje y haya rechazado, entonces no se puede desarrollar la segunda parte. ¿Está bien? Este libro, hermanos, tiene un costo alto, pero nosotros como iglesia que fuimos miembros, ofrendantes de este proyecto, este libro para nosotros y para cualquiera de los hermanos de la iglesia sale 13.000 guaraníes. Mi consejo, hermano, es que si podemos todos llevar uno y leerlo, desarrollarlo como para prepararnos, para que podamos nosotros después usarlo con alguna persona ahí cerca de nosotros. Entonces, con este material no vamos a traer a nadie a la iglesia sin que haya sido primero salvado por el Señor y haya sido confirmado en su fe. Porque al final de las 10 lecciones, la persona que está con nosotros estudiando, les puedo asegurar, hermanos, que va a estar confirmado en su fe. Y ustedes lo que van a traer a un discípulo de Cristo que va a querer bautizarse sí o sí, como aquel eunuco. ¿Qué impide que sea yo bautizado? Le va a decir a ustedes. Y ustedes van a venir así con eso, ¿sí? Entonces, hermanos, esto está disponible. Tengo como 11 materiales todavía porque en el Ministerio de Jóvenes, los jóvenes estamos desafiados a empezar a trabajar ya con nuestros amigos, nuestras amigas y jovencitos, jovencitas. Y ya 9 ayer llevaron, porque ya tienen en su mente a quién le van a invitar a estudiar. Así que, hermano Víctor. Yo quiero como. Bueno. Eso no lo quería. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, hermano Víctor, por el apoyo. Entonces, al terminar, se pueden acercar a mí. Yo les voy a entregar a los 11 privilegiados. Ya Andrés ya quiere darme uno reservado ya. Hermanos, vamos a continuar estudiando entonces Cristología. El hermano Diego en 2 sesiones había desarrollado acerca, hermanos, de la promesa del Salvador basado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Espero que yo no estuve en las 2, pero estuve en los negocios de papá, no se preocupen, estuve en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y hoy, hermano, a mí me corresponde hablarles sobre las profecías acerca de la vida y muerte de Jesucristo. Pero solamente vamos a hablar acerca de la vida hoy y vamos a seguir luego en los otros domingos. Y como introducción quiero decirles, desde que Jesús de Nazaret comenzó a predicar aquí en la tierra, allá en Galilea, cuando murió Juan el Bautista y él entendió que llegó su tiempo, se fue a irse a Galilea, cumpliéndose, ahí vamos a ver también una profecía también en ese momento. Desde ese momento, hermanos, en la vida de Jesucristo se fueron cumpliendo muchísimas profecías, ¿sí? En su vida y en su muerte. Ahí en la cruz seguramente vamos a ir viendo muchas predicciones hechas por Dios acerca del Mesías príncipe, vamos a encontrar. Y yo tengo anotado aquí 350 profecías aproximadamente que se cumplieron durante la vida y muerte de Jesucristo.
Y tengo la lista, hermanos, también de las 350 pasajes. Puede haber más, ¿por qué no? Pero aproximadamente, hermanos, esa cantidad de predicciones se cumplieron en la vida del Señor Jesucristo, en vida y en su muerte. Y esto ha sido citado como anticipaciones proféticas en el Antiguo Testamento. En este estudio vamos a considerar pasajes justamente del Antiguo Testamento que dan pruebas proféticas de que Jesús, cuya historia es narrada en el Nuevo Testamento, fue y es el Mesías judío prometido. Aunque no querramos creer, hermanos, hay muchas personas que justamente atacan al Señor Jesucristo, intentan desacreditarlo, y aunque no lo crean, entre creyentes mismos, original, hermano, o dudar, lento, porque estamos bombardeados, hermanos, por filosofías y pensamientos que vienen con carátulas de verdad, carátulas inclusive de espiritualidad, y lo único que está haciendo es confundir, si es posible, a los propios escogidos. Eso dice la palabra del Señor. Por eso dice, hermanos, Pablo en Gálatas, que si ni aún un ángel del cielo se bajase a hablar otro evangelio diferente al que está revelado en la palabra de Dios, no importa quién sea, el tal sea tomado como un maldito, como un anatema. Y nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús tenemos que estar nutridos de la palabra de Dios, tenemos que rebosar de la palabra de Dios, de modo que rápidamente nos demos cuenta de lo falso, porque ahora no viene 100% falso la mentira, viene 95%, 99% viene falso lo que viene. O sea, 99% es verdad lo que se dice, pero 1% es falso, y ese 1, hermanos, ya nos va a contaminar, ese 1 ya nos va a desviar, porque esa es la intención del enemigo, y va a confundir. Por eso, hermanos, o es 100% verdad o es falso, y ese es un poco difícil. Hablar, por ejemplo, con un maestro de la palabra que se equivocó en algo. Acá nosotros tenemos esa costumbre de acercarnos siempre unos a otros para ayudarnos, abusarnos e indicarnos si alguna cosa hemos dicho de más o hemos dicho de menos, ¿sí? Y gracias a Dios tienen maestros humildes que piden luego eso. Se sienten demasiado bien cuando vos te acercas con una situación, con una palabra que se debió aclarar mejor. Entonces, oren, hermanos, también por sus maestros, porque recuerden que somos también falibles, podemos equivocarnos. Y esto, hermanos, es muy serio. Predicar la palabra de Dios es demasiado, es mucha responsabilidad, y demanda realmente, literalmente, ser esclavo de la palabra. Si tenés que levantarte a la 1 de la mañana, es humana, no hay vuelta que dar. Heme aquí, Señor, y estás ya ahí tomando mate con el Señor a la 1 de la mañana. Pero, hermano, lo reconfortable es que el Señor a ese tipo de siervos y de esclavos le ayuda. Entonces, les comento un poco nomás, hermano, que lo que cada maestro trae aquí cada domingo no es fácil, y demandó un sacrificio que no es nada. Dice el Señor: siervo inútil, otra vez somos, porque lo que teníamos que hacer nomás hicimos. No es para engrandecer a nadie, pero sí para que ustedes puedan valorar, ¿sí? Y tratar de sacar provecho de cada estudio bíblico que los domingos traen los hermanos, para crecer todos juntos. Vamos a ver ahora, lo primero que quiero ver un poquitito son significados. La palabra profecía solamente es para recordarles, es una predicción, algo que se dice antes de que ocurra, que se hace por inspiración divina. Para nosotros, en la Biblia, la profecía bíblica viene directamente de Dios, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento, un profeta que decía algo en nombre de Dios que iba a ocurrir y no ocurría, su situación era lamentable, inclusive podía perder la vida. Entonces, profecía para nosotros bíblicamente es una predicción que se hace por inspiración divina. Y tengo acá un comentario que
voy a darle, ¿verdad? No, esto no es palabra de Dios, pero es un judío ortodoxo que se convirtió al cristianismo, dice estas palabras, y es una persona que está viva todavía, hoy tiene 56 años, él es periodista y trabaja muy exclusivamente con Israel, está muy pendiente a Israel, a las noticias de Israel. Inclusive trabajó de cerca con un presidente y trabajó de cerca con un candidato a presidente que perdió las elecciones, y por eso él se abrió de estar cerca como consejero de alguien ahí. Él es Joel Rosenberg, y él dice que una profecía es un intercepto de la mente de un Dios omnisciente que todo lo ve y que es todopoderoso. Como que Dios intercepta algo que está ocurriendo para de alguna manera utilizarlo para que los varones, los hombres, podamos recibir una información de algo que va a pasar. En su omnisciencia Él sabe todo aparte. Antes de la fundación del mundo, siempre el hermano nos dice, el Señor, las tres personas se sentaban a planificar todo, ¿verdad? Y después fue declarándonos de acuerdo a lo que íbamos necesitando. Tengo también un comentario de un científico, él es H.G. Wells. Estuve mirando un poco también su biografía. Él es un inglés que ya murió, pero él es un historiador, él no es creyente. Hay creyentes, hay científicos. A los científicos normalmente de que hoy te ser poderoso, pero cuando reconocen no reconocen a Dios, reconocen de que tiene que haber una inteligencia superior para que todo el universo matemáticamente se mueva y se desarrolle como lo hace. Y él dijo, hermano, yo soy un historiador, no un creyente, pero debo de confesar que como historiador, porque estudiar a Jesucristo historia, ese modesto predicador de Nazaret es irrevocablemente el único centro de la historia. Jesucristo es fácilmente la figura más prominente, maravillosa, extraordinaria en la historia de la humanidad. Eso lo dijo un hombre que no cree en eso, pero que por las evidencias que él estudió a través de la Sagrada Escritura, seguramente también de la arqueología y de la historia misma, él sale en esta, dice, modesto predicador, dice, ¿verdad? Cuando reconoce, la amaba y nada. Para nosotros, ese modesto predicador de Nazaret es Dios, el creador, el sustentador. Muy bien. La palabra Mesías es una palabra que significa el ungido. Se utilizaba mucho para referirse cuando un profeta o un rey era ungido con aceite, ¿verdad? En el día en el día que a él se le estaba poniendo como rey o como profeta. Y eso es en el Antiguo Testamento, en el hebreo la palabra es más o menos así, Meshach, más o menos la palabra. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, el mismo significado de ungido es Cristo, y es lo que nosotros transliteramos con la palabra Cristo, que significa ungido también, ¿sí? Dentro del judaísmo, el Mesías es un rey que será enviado por Dios para salvar al pueblo judío. Los judíos, muchos de los judíos, todavía aguardan ansiosamente la llegada de ese Mesías, mientras que los cristianos, desde los primeros cristianos que creyeron en el Señor Jesucristo, venimos afirmando que el Mesías ya ha venido y que es el Señor nuestro Dios Jesucristo. Ese es para el cristiano. Rosenberg, por eso le nombré, porque él es un judío ortodoxo, es decir, una persona fundamentada doctrinalmente en el judaísmo. Y no sé de qué manera, busqué mucho, quería saber un poco cómo se convirtió, pero no encontré. Pero sí me enteré de que su mamá era una europea no judía, pero su papá sí era judío. Y de ahí él recibió de los padres de su papá, recibió toda esa ortodoxia en cuanto a la doctrina judía. Por cierto, hoy, hermanos, los judíos practicantes practican cualquier cosa menos lo que los ortodoxos realmente practican y tratan de basarse. Ortodoxo significa eso, que trata de basamentar su doctrina en el Antiguo Testamento, en lo que ellos tienen como
la palabra de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Hoy día, hermanos, yo tuve una profesora judía y justamente nos enseñó ahí con el hermano Oscar, nos enseñó un poco lo que ellos practicaban y realmente es misticismo total lo que practican hoy día los judíos, una parte de los judíos, ¿verdad? Muy bien, es importante aclarar que las profecías acerca del Mesías, para nosotros, del Señor Jesucristo, no siempre están escritas de manera directa, es decir, no está escrita refiriéndose al Mesías en cuanto a su futuro. Muchas veces, hermanos, indirectamente vamos a encontrar profecías acerca del Mesías en eventos o acontecimientos que estaban pasando en ese momento o que el escritor de la Biblia está narrando que pasó. Y son eventos que en el tiempo y en el lugar estaban pasando o pasaron. Pero intervino Dios para que ese evento pudiera hablar del Señor Jesucristo. ¿Y cómo eso sabemos? Porque en el Nuevo Testamento justamente hacen memoria de eso. ¿Sí? Y vamos a estar viendo también eso. Entonces, las profecías que encontramos acerca del Mesías, muchas son de forma directa, hablan del Mesías, y otras de manera indirecta. ¿Sí? Porque el profeta está hablando de algo que en ese momento está ocurriendo o ocurrió, o iba a ocurrir, pero se estaba refiriendo a ese momento. Pero ni él seguramente se daba cuenta que el Espíritu Santo de Dios le estaba inspirando para ya hablar del Mesías en ese mismo acontecimiento. Entonces, eso es lo que hace muchas veces, hermanos, que aún los cristianos estudiosos de la Biblia se confundan. Le cuesta aceptar esas cosas. Acontecimientos presentes de aquel tiempo que después se cumplieron y hablaban del Mesías príncipe. Un paréntesis, hermanos, los judíos esperaban un Mesías todopoderoso, un Mesías libertador. ¿Vieron? Hasta ahora ellos, porque la Biblia habla del Mesías como el libertador. Por eso es que muchos se confundieron. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dijo a Natanael: vení, vamos a ver, te voy a mostrar al Mesías? Y cuando se enteró Natanael de que a él se le conocía como Jesús de Nazaret, porque él creció en Nazaret, desde niño creció en Nazaret, para confundir justamente a los sabios de este siglo, dice Natanael, que era un conocedor de las Sagradas Escrituras: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué? Porque la Escritura había profetizado, adelantado el lugar donde tenía que nacer el Mesías. E inclusive eso indicaba también la descendencia de quién iba a ser. Vamos a ver un poco todo eso para ir enriqueciendo y recordando nada más. Pero los judíos, hermanos, siguen esperando un Mesías poderoso, un rey poderoso que va a venir, y ellos esperaban que iba a venir a liberarles del yugo de Roma. Y ahora tal vez los están esperando eso. Por eso el Señor dice: ya que no creyeron en la verdad, ahí en Tesalonicenses, Dios les va a enviar la mentira. Pero van a creer. ¿Quién va a ser, hermano, la mentira que va a venir como falso Mesías? El anticristo, enviado de Satanás. Y a ese le van a creer, y a ese le van a entregar inclusive el poder religioso ahí porque dice Daniel que aún se va a sentar en el trono de Dios como si fuera Dios. Y eso seguramente lo vamos a estudiar en escatología cuando lleguemos a ese punto. Pero ahora, hermanos, quiero hablarles un poquitito más acerca de la profecía de la vida de Jesucristo. Vamos a Isaías, capítulo 7, versículo 14 y el 9, versículo 6, donde encontramos una de las profecías más conocidas acerca del nacimiento del Mesías, de nuestro Señor para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Isaías, capítulo 7, versículo 14, primero, por favor, hermano, para acompañarme ahí en la lectura. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía, hermanos, ocurrió en un momento donde Dios le dice a Isaías que se vaya a encontrarse con Acaz, rey de Judá. Acaz, rey de Judá, hermano, era un rey malo, malísimamente malo.
Ustedes saben, hermanos, que él, en uno de los cultos que él hizo a Baal y a Moloch, él sacrificó a su hijo a esos dioses. Bueno, y hay unos detalles aquí que no voy a hablar porque me va a llevar tiempo, y otra cosa me va a sacar un poco del tema. Literalmente, hermanos, el rey de Israel en ese entonces, hermanos, aquí van a encontrar que se le menciona como Efraín, se refiere a las 10 tribus que se habían separado de Roboam, hijo de Saúl. Se lo conoce también como el reino del norte. Ellos tenían un rey aparte de Judá. El reino se dividió, Israel se dividió en dos. Y este rey de Israel, que tenía 10 tribus, le contrató al rey de Siria para que vinieran juntos a atacar a Judá. Y acá se estaba enterado de la maniobra que estaban queriendo hacer. Ellos le querían exterminar al reino de Judá. Él sale, dice, a ver un poco los estanques y ver un poquitito las reservas de agua, porque él veía venir un sitio. Iban a venir a sitiar a Jerusalén. Y estando ahí, Dios le dice a Isaías: andate junto a casa. Y en un momento dado en que Isaías le lleva a uno de sus hijos, que Dios le dijo que le ponga un nombre. Ese nombre se llama, significa que Dios iba a ser benevolente, le iba a ayudar siempre a Judá. Por eso Dios le dijo a Isaías: llevarle a fulano, porque el nombre de ese hijo tenía un mensaje para Acaz, que a pesar de lo que Acaz hacía y era con el pueblo, idolatría ya total, Dios en ese punto iba a ser fiel todavía con la casa de David. Y ahí le dice, hermanos, le habla Isaías a Acaz diciéndole que le va, inclusive diciéndole no le vaya a contratar a otro país o a otro ejército. Acá ya tenía en su mente contratarle a los asirios para venir a ayudarle contra estas dos naciones. ¿Sí? E inclusive dice, hermanos, que sacó toda la riqueza de la casa del templo de Dios para comprar los mercenarios asirios. Y aún así Dios le manda a decir esto a Acaz, diciéndole que Dios le va a ayudar. Entonces le dice Isaías, y Dios te hace decir a Acaz que pidas una señal, así como pidió Gedeón. ¿Se acuerdan que pidió 2 veces señales? Y Acaz, con un voz espiritual, y le dice: no, ¿cómo que yo le voy a probar a Dios? Le dice. Entonces ahí Isaías dice en nombre de Dios, el versículo 7:14: por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esa palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros, tenía ese significado para Acaz y su reino, de que Dios iba a estar con ellos en todo ese tiempo de crisis. Y habla la Biblia de que Dios le guardó de ese ataque. Pero acá el punto no son esas cosas, sino más bien que literalmente Isaías estaba dando una profecía para ese tiempo. Algunos estudiosos creen que fue un hijo de Isaías el que nació después de su esposa joven, y le llamó ese nombre Emmanuel. Pero eso ya son teorías, ¿verdad? Porque aquí no nos dice eso. Lo que sí dice que iban a nacer, y nació. Y la historia cuenta que se cumplió. Acaz, a pesar de su mal reinado y de su mala conducta con Dios, Dios estuvo con él. Después de él vino Ezequías, que conocemos la historia de Ezequías también. Él sí fue un rey bueno. Bueno, hermanos, pero esta palabra nosotros sabemos de que habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una profecía entonces que estamos nosotros considerando del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vieron que hoy en Gálatas 4:4 nuestro hermano nos hizo también leer que llegado el tiempo, dice que Jesucristo nació de una mujer bajo la ley, y se cumplió así como estaba predicho, en este caso por los profetas. Vamos ahora, por favor, a Isaías capítulo 9, 2 capítulos más adelante, donde sigue Isaías hablando del Mesías. Capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muchos estudiosos de la Biblia dicen de que esta profecía se cumplió en Ezequías. Isaías estaba teniéndolo en cuenta ya Ezequías cuando se dijo esto, él era un niño todavía. Pero nosotros sabemos, hermanos, que esto está hablando de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber otra persona, porque está diciendo, hermanos, que su nombre es admirable. ¿Se acuerdan cuando apareció el ángel de Jehová no me acuerdo bien el nombre del papá de Sansón? ¿Alguien me ayuda? Manoa, puede ser Manoa. Y él le pregunta su nombre. Y le dice el ángel de Jehová, le dice: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Entonces, estamos hablando, hermano, de Dios mismo, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y miren, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, habla de eternidad. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que estas palabras están refiriéndose al Señor Jesucristo y que se cumplió al pie de la letra. A ver, vamos ahora a Isaías 9, 1 y 2, ahí arriba mismo nomás. 1 y 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Estamos en Isaías capítulo 9, versículo 1. Repito: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sin perder, por favor, ese pasaje, vamos a Mateo capítulo 2 y vamos a encontrar cómo se menciona este trecho bíblico en ese momento, como el cumplimiento de esta predicción, de esta profecía. Mateo capítulo 4, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Quiero corregir lo que dije al principio. No es que Jesús se enteró que Juan había muerto. Yo dije eso, corrijo. Se enteró que estaba preso y sabía que iba a morir. Entonces ahí él entiende y va, el versículo 13 dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este pasaje que hemos leído en Isaías está, hermanos, prediciendo este acontecimiento. Aunque, hermanos, Galilea sufría mucho cuando un enemigo venía contra Judá o contra Israel. Vieron que era un puerto marítimo. Siempre el primer lugar donde se bajaban los ejércitos enemigos era ahí en Galilea. Por eso es que dice aquí, habla de que muchas veces ellos, dice, aunque estaban en oscuridad y muchas veces fueron angustiados, fueron afligidos, vino tiempo donde ellos fueron realmente avasallados por el enemigo, porque era un lugar donde venían a bajar los ejércitos. Entonces hace mención de algo real, algo que estaba pasando allí, y que realmente esta ciudad sufría siempre a causa de eso. Pero sin embargo encontramos en Mateo capítulo 4 que se menciona ese mismo trecho como cumpliéndose en aquel día en que el Señor Jesucristo inició su ministerio aquí en la tierra. Y por eso dice que esta ciudad, que estaba acostumbrada a sufrir y a pasar por oscuras situaciones,
iba a haber gran luz, porque la luz de la vida iba a venir en ese lugar, la luz del mundo iba a venir a ese lugar a iniciar. Y Jesús, cuando estando en Nazaret, se enteró de lo que pasaba con Juan, decidió, entendió su tiempo y fue y empezó el ministerio en ese lugar. No fue a otro lugar, fue a Galilea de los gentiles. Vemos también ahí entonces, con respecto al inicio de su ministerio en ese lugar. Vamos ahora por favor a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Allí, entre los profetas menores, después de... Yo tuve que irme al índice para encontrar lo que es un cortito, pues. Te descuidas y pasaste de largo. Está después de Jonás, antes de Nahum, por ahí, nomás está hermano. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. Algunas versiones tendrá allí gobernador como palabra. El que será gobernador o Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, siempre. Está hablándonos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a recordar, hermanos, de que Belén era una ciudad insignificante. Inclusive hay, hermanos, lugares en la Biblia donde el escritor ni siquiera le menciona a Belén de tan insignificante que es. Pero de esa ciudad nació primero antes David, el gran rey David, y después nuestro Rey de Reyes, el Salvador del mundo. ¿En quiénes sí esa ciudad se hizo grande, se hizo de renombre? Esto tiene un mensaje para nosotros, hermanos, también, que vamos a considerarlo, si me acuerdo, al final. Un paréntesis. Entonces, hermanos, Belén indica claramente la ciudad donde nació David y el hijo de David, el que habría de reinar para siempre. Y eso Natanael sabía. Por eso le dice a Felipe: pero de Nazaret no puede salir algo bueno. Porque si Felipe realmente le estaba diciendo que era el Mesías lo que él conoció, no puede ser de Nazaret. Natanael sabía eso. Y Jesús se refiere a Natanael como un hombre, ¿cómo dice de Natanael? Un verdadero judío. Porque era un hombre que evidentemente estaba atento a Dios. Aquí, hermanos, la palabra Señor nos habla de alguien que domina, y las salidas habla de orígenes eternos. Vieron que dice, sus salidas son desde el principio. Porque, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, no solo se manifestó en Belén, en aquel lugar donde nació. Dice, hermanos, que desde siempre Él salió. Y hay veces en el Antiguo Testamento que vamos a estudiar también seguramente con algunos de los hermanos, que el Señor Jesucristo se hizo visible. Entonces sus salidas siempre fueron, no solamente en Belén, cuando nació. Por eso dice aquí, hermano, y se refiere a eso, y sus salidas son desde el principio. Desde algún momento en que algo se inició, Él ya estaba ahí. Desde los días de la eternidad. Y vamos a ver ahora un poquitito más con respecto a su vida. Oseas capítulo 11. Oseas, ¿dónde estás, Oseas? Capítulo 11. Oseas está después de Daniel, el último de los profetas mayores en nuestra Biblia. Miren lo que dice aquí, hermanos. Y aquí Oseas se está refiriendo al pueblo de Israel. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí la referencia que está haciendo es, literalmente, hermano, está haciendo memoria del profeta, de parte de Dios, de la salida de Egipto, de la esclavitud en la cual estaba bajo ese país. Eso literalmente. Pero allá en Mateo capítulo 2, nos vamos por favor otra vez a Mateo capítulo 2, versículos 14 y 15.
Dice, y él, en este caso José, advertido por un ángel que tenía que salir e irse a Egipto, porque Herodes indagó y había ordenado ya que todos los niños fuesen muertos de la edad de Jesucristo. Y dice el versículo 14, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese, y ahí está, hermanos, referida la palabra de Oseas, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, hermanos, ahí encontramos una profecía indirecta de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Muy bien. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Está también ahí un poco más adelante de Oseas, dentro de los 12 profetas menores. Zacarías, antes de Malaquías. Lo único que se me queda en mi mente de los 12 libros de los profetas menores es Zacarías, Malaquías. Por eso sé que está antes. Rima, pues. Bueno, pues después me cuesta. Hace 31 años que trato de memorizar y no puedo. 9:9 de Zacarías, hermanos, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto sabemos, hermanos, que se cumplió cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y eso está en Mateo capítulo 4, versículo 12, en Mateo capítulo 26, versículo 56. La profecía entonces predice aquí la entrada triunfal en Jerusalén. Y está en Mateo 21, 4 y 5, perdón, hermano. Mateo capítulo 21, 4 y 5 para los que están tomando nota. Por último, la profecía acerca de la vida de Jesús llega inclusive en sus últimos días. En los últimos días antes de morir, hasta ahí todavía, hermano, el Antiguo Testamento sigue prediciendo cosas acerca del Señor Jesucristo. Y vamos un poco a Mateo 26, versículo 31, por favor, hermanos. Mateo 26, versículo 31. Versículo 31 dice, el Señor Jesucristo mismo dice esto: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Y eso está en Zacarías 13:7. Esto está escrito ahí, ¿sí? Para los que están tomando nota. Y vamos por favor a versículo 56 de Mateo. Allí mismo, versículo 56, miren lo que pasó, hermano. Mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y ahí se cumplió también una profecía acerca del Señor Jesucristo en los últimos días de su vida. Recuerden que estamos desarrollando profecías de la vida del Señor Jesucristo. La conclusión de todo esto, hermanos, es que las predicciones sobre Jesús en el Antiguo Testamento, en su forma más pura, son extraordinarias. Vais, hermanos, de zapatermo, hermanos, de Yarañé, oñeran de Yara Jesucristo, la cumplir, hasta los detalles más íntimos se cumplieron en Jesucristo, en vida y en muerte. Sin embargo, esto no disminuye la dramática manera en la cual el Antiguo Testamento anticipa a Jesús como el Mesías prometido. Porque Jesucristo, hermanos, es el Mesías príncipe que Dios había prometido que iba a venir a libertar al pueblo de Israel. Y allá en Juan capítulo 1 dice el versículo 10, a lo suyo vino. El Mesías vino a Israel. Pero ¿qué dice? Los suyos no le recibieron, le rechazaron, porque ellos esperaban un superhéroe,
Sin embargo, vino Dios humilde. Y dice, hermano, el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en Jesucristo, a ellos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted oye rechazabe ñandeyar a Jesucristo la pueblo, usted ñandeyar. Ahí los gentiles tuvimos la oportunidad, hermanos, de también ser alcanzados por este Mesías príncipe que vino a liberar al mundo de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna a causa de sus pecados. ¿Sí? Estos paralelismos entre la vida de Jesús y la profecía bíblica son demasiado precisos para ser explicados como una mera coincidencia, como algunos hermanos científicos, inclusive teólogos liberales. Estamos con la teólogos liberales, hermano, me andas ahí creyendo. Porque ahí la liberal oye eso otra vez. Teólogos liberales que estudian la Biblia solamente para ver si dónde puede encontrar una contradicción o una manera de querer desacreditarlo. Algunos teólogos liberales se convirtieron al Señor, otros siguen como ministros de Satanás tratando de. Hermanos, dice que todo esto, aunque los hombres quieran decir que son casualidades, es imposible. Y nosotros no podemos dudar, no debemos dudar, hermanos, de que Cristo, Jesucristo, aquel que nació en aquel aposento humilde en Belén, es el Mesías. Y que Él vino a salvar, a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos, a liberar a los que estábamos esclavizados y condenados por el pecado. Estas son evidencias internas acumuladas que nos permiten crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Mesías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y lo que quiero rescatar de esta mañana, hoy se dañan de ya, hermano, hoy se dañan de ya, hermano, vive que Jesucristo murió la muerte que vos y yo merecíamos, para que nosotros podamos tener la vida que Él vivió por nosotros y que nos regaló por medio de la fe y del arrepentimiento. ¿Sí? Él vino, hermanos, a dar vida, y vida en abundancia. Y esa vida que Él, hermanos, vino a dar no tiene nada que ver con nuestra vida. La vida que vos tenés y la vida que yo tengo, hermanos, la palabra del Señor lo compara, hermanos, con un trapo de inmundicia. Ni para trapo de cocina no sirve lo que somos nosotros, hermanos. Necesitamos la vida de Cristo en nosotros. Y necesitamos vivir la vida de Cristo, hermanos. Porque uno dice que murió por todos, para que después todos muramos a ese trapo de inmundicia, a esa vida sin valor que tenemos por causa de nuestros pecados. Para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que vivió y murió por vos y por mí. Y ese es el Mesías príncipe, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, somos llamados a vivir su vida, esa vida abundante que Él vino a darnos y que vos y yo tenemos, pero que solamente lo podemos vivir en Cristo, a través de un corazón consagrado, humillado, entregado, 100% o nada. Ni 99% de tu vida no le sirve al Señor, hermano. Él dio el 100% por vos y por mí. Y vivió todo lo que tenía que vivir por vos y por mí. Y no voy a hablar todavía de su muerte, vamos a hablar la próxima. Para que vos y yo, hermanos, tengamos y podamos vivir esa vida valiosa en Cristo. Y como dice Pablo, donde quiera que vayamos, llevemos la muerte de Cristo. Para que donde quiera que estemos también se manifieste la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de vos y de mí, que es un privilegio inmerecido. Amén. Vamos a ponernos de pie otra vez, hermanos, para orar, por favor.